Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al ministro de Fomento sobre sus políticas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la ocupación. Para su defensa tiene la palabra el señor Girauta Vidal. Señora presidenta, señoras y señores diputados, los delitos de ocupación de edificios y viviendas, tipificados como usurpación y definidos en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización o de forma violenta, han experimentado un preocupante y elevado crecimiento durante los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística, hablamos de un incremento de casi el 300% desde el año 2011 y, por ejemplo, el número de usurpaciones totales se habría incrementado un 92% con respecto a 2014, llegando a 22.461 en 2015. Es necesario establecer aquí una distinción fundamental entre aquellas situaciones que son de vulnerabilidad y los grupos de delincuencia organizada, que hacen de forma premeditada y con finalidad lucrativa aprovechamiento justamente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Esta es una distinción que hay que tener en mente siempre que hablemos del fenómeno de la ocupación, porque si no lo hiciéramos estaríamos incurriendo en algo verdaderamente lacerante, que es la confusión de las verdaderas víctimas de situaciones de pobreza, personas en una situación desfavorecida, personas vulnerables, de aquellos que se organizan para delinquir y para explotar la desgracia de los primeros. Miren, tanto los vecinos como los propios propietarios son víctimas. Las comunidades de vecinos están sufriendo un notable deterioro de la convivencia allí donde se produce este fenómeno. Llegando al ejemplo, conocemos algunos ejemplos aquí, en Barcelona, en el caso del Raval, donde lo que hay abiertamente son narcoocupaciones, es decir, tráfico de drogas detrás del problema. Podemos considerar que ese es el caso más extremo, pero les aseguro que en aquel que yo conozco más de cerca, que es el de Barcelona, está llegándose a verdaderas situaciones insostenibles en la convivencia. En todo caso, a muchísimas personas, millares cada año, les resulta imposible entrar en su propia casa al volver de vacaciones o después de una corta ausencia. La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un grave problema para propietarios y para vecinos. El Defensor del Pueblo inició en el mes de diciembre de 2016 una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y ante la Fiscalía General del Estado, derivada de quejas de personas afectadas, de particulares. Recomendó el Defensor del Pueblo que se previeran los cauces adecuados para adoptar medidas cautelares de carácter urgente que restituyeran lo más rápido posible al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, que proveyeran de un procedimiento judicial rápido. Bien, esta recomendación lamentablemente fue rechazada. Miren, el derecho a la propiedad privada es absolutamente fundamental en cualquier ordenamiento jurídico avanzado. En nuestra Constitución, en el artículo 33, reza: 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Es decir, que siempre que aparece una limitación a ese derecho encontramos el requisito de que sea, como no puede ser de otro modo, de acuerdo con las leyes. Hay tres distinciones fundamentales para entender el fenómeno. En primer lugar, la primera distinción, que es de naturaleza jurídica, distingue entre los límites que cabe imponer al derecho de propiedad de acuerdo con lo previsto en lo que les acabo de leer, la Constitución y las propias leyes, como el Código Civil, y, en segundo lugar, cualquier otro límite impuesto a la propiedad que no esté contemplado en las anteriores causas, que siempre y en todo caso será una intromisión intolerable en el legítimo derecho de una persona a gozar y disponer de su propiedad. La segunda distinción sería de naturaleza política. Está el caso del desahucio, situaciones de necesidad, de vulnerabilidad provocadas, por ejemplo, por ejecuciones hipotecarias, y está el caso de la ocupación. Ambas suponen, en efecto, un límite al derecho de la propiedad, pero una merece toda nuestra protección en la medida de lo posible y la otra merece todo nuestro reproche y persecución. Así que no confundamos el problema. Y si algo quisiera que quedara claro en mi intervención es eso, aunque solo fuera una cosa, que fuera esta. No tienen nada que ver muchos de los fenómenos que encontramos bajo la misma etiqueta. Y básicamente los dos grandes fenómenos son absolutamente contradictorios entre sí. Repito, situaciones de vulnerabilidad que tenemos la obligación de tratar de solucionar, situaciones de explotación de los vulnerables por parte de delincuentes organizados. Vamos a una tercera distinción entre dos tipos de ocupaciones ilegales, porque dentro del fenómeno de la ocupación ilegal hay casos distintos. Está, como les decía, el de los delincuentes organizados, que llega al extremo, no ya en los narcopisos que he dicho antes, no, es que en Barcelona, en los terribles atentados que hemos sufrido, resulta que hemos sabido que se estaba organizando la célula en un piso ocupado, en una vivienda ocupada, ¿no? Eso sería el caso más grave. Delincuencia organizada que llega al terrorismo. Y después está el caso, dentro de las ocupaciones ilegales, de los grupos antisistema. Contra ambos hay que actuar, contra ambos cabe reproche, en ambos casos se convierte en víctimas a propietarios y a vecinos, en ambos casos se deteriora la convivencia y en ambos casos concluimos, lamentablemente, que en España hay una escasa protección de la propiedad privada, que en España los procesos judiciales para conseguir esa reparación son todavía muy lentos y que tenemos la necesidad de atajar esto y de prevenir, atajar la situación actual y prevenir de cara al futuro. Somos conscientes de que en esta Cámara se está debatiendo actualmente una ley sobre el asunto y convenimos en que es urgente la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al objeto de agilizar los procedimientos judiciales para la recuperación de la plena posesión de la vivienda por parte de sus propietarios. Bien es cierto que nosotros, en este plazo de enmiendas, tenemos, en fin, algunos criterios de modificación del contenido de los proponentes, pero ello no obsta para que estemos de acuerdo en las líneas generales y en el fondo del asunto. Sin embargo, aunque esta ley está en marcha, aunque esto es cierto, existen otros aspectos que es necesario tener en cuenta. Uno, la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, para casos en que el legítimo titular haya denunciado que existen indicios suficientes de que se está utilizando esa propiedad con fines delictivos particularmente graves. Y estoy hablando de terrorismo, tráfico de drogas o trata de seres humanos. Cuando se den estos indicios, creemos que deberían ser por sí mismos considerados causa legítima suficiente para la entrada, registro e identificación de los ocupantes, y eso con independencia de las eventuales disputas sobre la legitimidad del título o no, el título de propiedad. En segundo lugar, la reforma del artículo 245 del Código Penal,
con el objeto de endurecer las penas previstas. Creemos que en este punto en particular habría que garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen las penas. Debería servir para disuadir a otros de cometer el mismo delito y debería impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro con el fenómeno de la ocupación. Por fin, nos parece que es fundamental distinguir de nuevo entre desahucios y ocupaciones. Queremos proteger los primeros y castigar los segundos, y a este efecto les enumeraré 4 medidas que nos parecen fundamentales. La primera sería la flexibilización de los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas. La segunda, el refuerzo de los servicios municipales de atención social para atender a los que se vean afectados negativamente, los que se vean afectados por la ocupación. La tercera, la evaluación de la conveniencia. Pedimos que se evalúe la conveniencia de dar carácter definitivo al Fondo Social de la Vivienda. Y, en cuarto lugar, crear un portal de las ayudas a la vivienda donde se vertieran todas las convocatorias de ayudas que surgen de las distintas administraciones públicas y de sus distintos niveles. Miren, en el derecho comparado se ampara la visión que les acabo de exponer. Todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos para desalojar a los ocupantes de forma inmediata y recuperar la propiedad o la posesión del legítimo propietario. En Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Dinamarca, el plazo de tiempo que va desde que se denuncia hasta que se recupera la posesión es muy corto, y ahí deberíamos mirarnos. Solo así garantizaremos de forma efectiva la protección de un derecho que es central en nuestro ordenamiento y cuyo tratamiento demasiadas veces es objeto de un enfoque, insisto, que merecería algo más de matización. Y que les repito en los pocos segundos que me queda. El derecho de propiedad es un derecho, por supuesto, sujeto a la utilidad pública, sujeto a limitaciones, pero esas limitaciones siempre y en todo caso deben ser legales. Cuando se hace desde fuera de la ley, ocurre lo que tenemos, situaciones verdaderamente injustas, dilaciones y perjuicios para vecindarios y propietarios. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, quisiera trasladarle, como no podía ser de otra manera, que coincido sustancialmente con lo que acabo de escuchar. No cabe duda que el Estado debe responder y garantizar una rápida tutela judicial para restituir a los ciudadanos en su derecho, y comparto la preocupación que acaba de expresar el señor diputado. Como muestra de esa preocupación, permítame comenzar trasladando nuestro férreo compromiso con la defensa de la propiedad privada. Y la muestra de que ese compromiso es cierto es que acabamos de presentar una proposición no de ley en la Comisión de Fomento que resultó aprobada en junio de este mismo año, sumando los votos a favor del Grupo Ciudadanos, del Grupo Socialista y la abstención de Esquerra Republicana, precisamente para hacer compatible esa defensa de la protección de la propiedad privada con las necesidades de los colectivos más vulnerables. Por otro lado, y como usted ha mencionado, hemos votado a favor también de la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para regular un procedimiento específico para garantizar la posesión de las viviendas de titularidad de propietarios y de personas físicas, y para asegurar también a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social. También, como muestra de la preocupación por esa defensa de la propiedad privada, cuando otras administraciones han planteado normas que vulneraban
el derecho constitucional de propiedad, recogido en el artículo 33 de la Constitución española, desde el Gobierno las hemos recurrido. Y esto creo que es un tema importante porque en algunas ocasiones se ha mezclado con la otra casuística que su señoría ha mencionado, porque, como usted mismo acaba de expresar, existen dos casos bien distintos y es bueno que no se mezclen. Por un lado, el de los movimientos de tendencia antisistema o el de quienes plantean la ocupación como una forma de obtener una vivienda, de manera que en ambos casos hacen uso de la vivienda en contra de su legítimo propietario, y el segundo de los casos, bien distinto, el de las ocupaciones por necesidad, es decir, aquellas familias que se han quedado sin nada y que necesitan una vivienda para poder subsistir. Lamentablemente, este segundo caso ha sido, desde luego, más habitual de lo que debiera en el contexto económico que hemos vivido en los últimos años. Pero en el primero de los casos, como también usted acertadamente ha apuntado, de lo que se trata es de movimientos antisistema, de movimientos activistas que no respetan el derecho a la vivienda y que se aprovechan de ello en beneficio propio. Sin duda, en el caso de los ciudadanos con problemas de exclusión social, el Estado y las diferentes administraciones, la sociedad en general, debe proveerles de las ayudas necesarias para devolverles lo que le corresponde, para incluir lo antes posible a esas personas en una situación de normalidad social, es decir, trabajo digno, una vivienda en la que poder desarrollar su vida personal y familiar. Me voy a centrar con un poco más de detalle en las soluciones y herramientas disponibles a día de hoy y futuras para frenar esas ocupaciones. Con carácter general, ante un fenómeno de estas características, es bueno recordar que los ciudadanos afectados pueden acudir a la vía penal. Este es un hecho articulado con frecuencia al amparo del artículo 245.2 y concordantes del Código Penal como delito de usurpación. Por otro lado, y como alternativa, existe otra vía, en la vía jurisdiccional civil, en el que hay opciones amparadas en el Código Civil y en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque es cierto que todas ellas presentan, creo que también ha hecho alguna indicación al respecto, alguna limitación o problema de aplicación. Por cierto, el delito de ocupación ilegal de un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no sea morada sin violencia ni intimidación viene previsto en el artículo 245.2 del Código Penal con pena de 3 a 6 meses de multa. Es una pena de multa que no se ha visto modificada desde la entrada en vigor del Código Penal del 1995. No obstante, con la reforma que se llevó a cabo en el año 2015 pasó a ser un delito menos grave a ser un delito leve. Como consecuencia de ello, y aunque realmente no me corresponde a mí como ministro de Fomento decirlo, me consta que hay voluntad del Ministerio de Justicia, el propio Gobierno en definitiva, para adecuar las medidas cautelares que sean necesarias y para agilizar al máximo la tramitación de los procedimientos. Usted ha mencionado esas dificultades que existían, algunas en relación con la lentitud de los procedimientos. Quisiera decir que hay al menos dos problemas esenciales en estos momentos. El primero es la dificultad técnica de acordar como medida cautelar el desalojo inmediato de la vivienda. Para solucionarlo este problema tendríamos que modificar el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prever expresamente como medida cautelar el desalojo inmediato, y también tendríamos que modificar el Código Penal en su artículo 13.4 en el sentido de considerar como delitos menos graves aquellos que por la extensión de su pena puedan ser considerados simultáneamente menos graves y leves. En segundo lugar, está la dilación que a veces ocurre en la tramitación de los procedimientos. Lo que es deseable es la posibilidad de regular un juicio rápido para los mismos cuando se pueda prever que la instrucción va a ser sencilla. Igualmente, también, además de estos dos puntos, se podría entrar a analizar la conveniencia de incrementar la pena para este delito, si bien en principio, usted ha comentado algunos casos también, nuestro Código Penal desde nuestro punto de vista en este punto ofrece ya protección suficiente frente a estos supuestos más graves, entre los cuales pues están aquellos en los que se trate de un grupo organizado, delito de pertenencia a un grupo criminal, por ejemplo, o aquellos en que se exige una determinada cantidad de dinero para recuperar la vivienda, una coacción, dado que se aplicarían las correspondientes figuras
concursales de delito. Pero de estos asuntos, por supuesto, estamos dispuestos a hablar. Por otra parte, ha mencionado también las recomendaciones de la Defensora del Pueblo. Se formularon hace muy poco tiempo, fue en el mes de abril, fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, tomar en consideración las conclusiones de la Fiscalía General del Estado para dar respuesta a la existencia de diversas tipologías de delitos de usurpación de un bien inmueble. Esta era de las primeras cuestiones que decía la Defensora del Pueblo. Y, por otro, en prever los cauces adecuados para la adopción de medidas cautelares que restituyan al titular del inmueble la posesión y disfrute urgente del mismo mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido, algo a lo que me he referido anteriormente. Asegura, sin embargo, y en esto discrepo, que fueron rechazadas. No es así. Las medidas y las recomendaciones no solo no fueron rechazadas, sino que desde el Ministerio de Justicia se comunicó a la Defensora del Pueblo que, en caso que se produjera, evidentemente, una eventual reforma del Código Penal, tendríamos, por supuesto, en cuenta estas recomendaciones para mejorar el tratamiento del delito de usurpación. Por otro lado, ha hecho una referencia, aunque acabo de mencionar que hay que distinguir los dos tipos de ocupación, sí quisiera también destacar la parte de la ocupación que se refiere a las personas con problemas económicos. Efectivamente, aquí coincidimos que lo importante es facilitar el acceso a una vivienda digna, la protección hipotecaria, la coordinación con los servicios sociales. Respecto al primer punto, el de la vivienda, como también conoce su señoría, tenemos un plan estatal de vivienda. El año 2013-2016 se estableció un plan que se ha prorrogado en el año 2017 que fomenta el alquiler y la rehabilitación de los edificios, las viviendas y las tramas urbanas. Un plan que, por cierto, se ha mejorado con la nueva redacción del Plan de Vivienda que se está tramitando ya 2018-2021 y que pretendemos esté en vigor a comienzos del año que viene. En cualquier caso, solo en el periodo que llevamos del plan anterior podemos hablar de más de 100.000 familias que han recibido ayudas al alquiler y 70.000 familias que continúan recibiendo ayudas para la subsidiación de los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda protegida. En relación con la protección hipotecaria, desde el año 2012 hemos adoptado también medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que afectaba a numerosas familias como consecuencia de la propia crisis. Es cierto que se ha producido en este primer trimestre del año 2017 un ligero incremento del número de lanzamientos, en concreto un 2,2%. Pero del análisis que ha hecho el Gobierno, realmente pensamos que se debe más bien a los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no está estrictamente vinculado con las ocupaciones que hoy tratamos, porque piense que para este mismo periodo, para el primer trimestre del 2017, las ejecuciones hipotecarias han bajado un 26,2%. La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado precisamente en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad. No tengo tiempo para formularle todos los reales decretos ley y el contenido de los mismos que se han ido poniendo en marcha desde el año 2012. Sí decir que en este mismo año se ha establecido un nuevo Real Decreto Ley que ha ampliado el ámbito de aplicación en las medidas de protección a estos colectivos, que ha ampliado, tal y como también se me trasladó a mí personalmente en la Comisión de Fomento, en 3 años adicionales la aplicación de la suspensión de lanzamiento y que ha establecido mecanismos de alquiler a favor de los deudores ejecutados sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de la suspensión. Por otro lado, también mencionar que existe la coordinación con los servicios sociales. Esto viene funcionando bien. Hay convenios firmados con el Consejo General del Poder Judicial, como ocurre con el Gobierno de Aragón o como ocurre con el Gobierno vasco, es decir, coordinación con la autoridad judicial y con los gobiernos correspondientes. Por último, mencionar los propios movimientos antisistema, ese tercer escenario en el que las competencias caen más del lado del Ministerio del Interior, es decir, ocupación como forma de obtener una vivienda. Me gustaría señalar en este punto que los diferentes cuerpos nacionales y locales de policía han adoptado medidas
creando unidades especiales, como ha ocurrido, por ejemplo, aquí en Madrid. Desde abril de 2016, un coordinador del Cuerpo Nacional de Policía se encarga de resolver los problemas de ocupaciones ilegales que está dando la capital, que afectan unas 400 viviendas, habilitando para ello, por ejemplo, un teléfono gratuito, un correo, etcétera, con un trabajo que trata de luchar contra las ocupaciones ilegales y contra las mafias que alquilan luego estos pisos. También hay otros ejemplos en el territorio español. Estas son algunas de las principales medidas, pero en definitiva creo que hay cuestiones que se pueden mejorar y hay en este Pleno capacidad suficiente para abordar algunas en el marco del acuerdo político que existe en la tramitación recientemente acordada, poniendo los medios para solventar los problemas existentes y evitar que algunas de estas cuestiones sucedan en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Girauta Vidal. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro, gracias por su respuesta. Es una respuesta obviamente reflexionada y trabajada y yo se lo agradezco. Quiero subrayar que esta interpelación urgente, por su naturaleza, está dirigida al conjunto del Gobierno, a todo el Gobierno. Y, por lo tanto, decir, toda la parte de mi intervención que alude a cuestiones de tipo penal, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya sé que no entra dentro de su departamento, pero sí entra dentro de lo que queremos transmitirle y de la urgencia con la que se lo queremos transmitir al Gobierno en su conjunto. Pero en su departamento en concreto se puede hacer mucho, muchísimo. Y estoy seguro que en términos de paliar las situaciones de vulnerabilidad, su departamento es crítico. Yo celebro la coincidencia en la visión general del problema, pero fíjese, a veces discutimos, debatimos sobre cuestiones, llegamos a la conclusión de que compartimos la visión, pero el problema sigue existiendo, pasa el tiempo y sigue existiendo. Y ocurre que con la ocupación hay ya una verdadera alarma social. Hay una verdadera preocupación y alarma social y hay barrios donde, insisto, la paz social está deteriorada. Hay desesperación en algunos lugares. Así que de esa visión general coincidente, lo deseable sería que pasáramos a acciones concretas coincidentes. Han recurrido normas que procedían de otras legislaciones, ustedes lo han dicho, y que chocaban con el artículo 33 de la Constitución. Me ha hablado de un plan estatal de vivienda que está dando resultados, yo no lo dudo, usted tiene más información al respecto, y lo deseable es que dé tantos resultados que lleguemos a un punto en el que la vulnerabilidad no exista y que, por lo tanto, siempre que haya un caso de ocupación, esté claro que ese caso de ocupación es un asunto delictivo, sin justificación alguna y que, además, no merece una atención específica porque ya todas aquellas situaciones de vulnerabilidad están cubiertas. Pero me parece que todavía estamos lejos de esa situación. Yo quisiera dedicar los pocos minutos, los 2 minutos que me quedan, a insistir en algo que sí tiene que ver específicamente con su departamento y que me gustaría saber si usted está de acuerdo o no, porque no me ha quedado claro. Flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas. Yo sé que se ha hecho algo de eso en años anteriores, soy consciente. Pero el problema sigue existiendo. Hay casos que, a pesar de las facilidades que se puedan haber dado, siguen sin ser cubiertos. ¿Tiene su departamento, tiene su Gobierno intención de buscar soluciones que flexibilicen más aún la posibilidad de que las personas en situación de vulnerabilidad, que son deudores, puedan cancelar sus deudas? ¿Tiene su departamento una
establecida una relación fluida de comunicación suficiente con los servicios municipales para coordinar la atención social por aquellos que se ven afectados negativamente por la ocupación de la vivienda. ¿Tiene voluntad, disposición, está de acuerdo o no está de acuerdo con la posibilidad de que el Fondo Social de Vivienda adquiera carácter definitivo como nosotros le proponemos? A lo mejor no es una buena idea y usted tiene los argumentos para explicarnos por qué no lo es, pero nosotros creemos que sí lo es y creo que merecemos que nos lo, que nos explique el Gobierno cómo lo ven y qué piensan hacer. Y después aprovechemos, por favor, las facilidades de la sociedad a la información. Hay un laberinto burocrático en España, hay un sinfín de iniciativas que estoy seguro de que serían infinitamente más eficientes si se pusieran unidas, estructuradas, articuladas y sistematizadas dentro de un portal de ayudas a la vivienda. ¿Hay alguna voluntad y disposición en el Gobierno de hacer algo parecido? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Señor ministro. Bien, no sé si tendrá el tiempo suficiente para poder responder a todas las preguntas que acaba de formular. En relación a la primera de las preguntas, y aunque no es estrictamente dependiente del Ministerio de Fomento, vuelvo a recordar aquí que en el año 2012 se aprobó un Real Decreto Ley que suspendió los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables y que en el 13 se mantuvo esa suspensión inmediata y por un plazo de 2 años de los desahucios de las familias que se encontraban en situación de especial riesgo de exclusión. Medidas para reforzar la protección precisamente a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que mantenía la suspensión inmediata. Son medidas directas para favorecer precisamente lo que usted acaba de mencionar. Y en este año 2017, una petición que es cierto que se formuló en la Conferencia Sectorial de Vivienda del Ministerio de Fomento, pero en colaboración con otros ministerios, se ha ampliado en 3 años adicionales la aplicación de la suspensión de lanzamiento, de tal manera que se da facilidad precisamente para poder atender a esas deudas. Por otro lado, en las medidas de carácter social que usted menciona, pues permítame citar algunas de las que están contempladas en el nuevo plan estatal, que ha contado con un fructífero proceso de participación política, institucional y social. En primer lugar, se atiende a las personas que se encuentran en situación de desahucio de su vivienda habitual, con un programa específico para el alquiler. Se está trabajando también con la Sareb, se está trabajando con las entidades financieras para la puesta a disposición de viviendas, dando lugar a ayudas que vienen en gran parte determinadas por lo que digan los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Claro que se está contando y necesariamente se tiene que contar con los servicios sociales de las diferentes administraciones. En segundo lugar, se va a impulsar también las mejoras de ayuda al alquiler, flexibilizando la gestión de las propias comunidades autónomas. En esto, las comunidades autónomas habían solicitado, por ejemplo, ampliaciones de plazo de concesión de la ayuda a 3 años, el poder realizar los pagos de una manera mucho más rápida y tratamos de atender esas solicitudes. Hay un programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, no me extiendo demasiado en ello. Hay un programa específico para los jóvenes también, para el acceso al disfrute de una vivienda en régimen de alquiler o mediante la ayuda también para la adquisición de una vivienda, y también hay uno específicamente destinado a las personas mayores mediante la promoción de viviendas que cuenten con servicios e instalaciones comunes, es decir, programas que tienen un claro carácter social y que pretenden atender a las situaciones de mayor vulnerabilidad, atendiendo principalmente a las situaciones en las que se puedan producir algún problema asociado al desahucio. Por último, sí me gustaría referirme, porque usted lo citó en la primera intervención y yo no lo he mencionado,
que respecto a la necesidad de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los legítimos propietarios de una vivienda puedan recuperar la misma ante esa ocupación por parte de colectivos conocidos como ocupas dentro del fenómeno de la ocupación, es cierto que esta cuestión, precisamente porque el caso que provoca esa situación puede ser debido a la necesidad que se tiene desde el punto de vista social o puede ser debido, sin embargo, a la voluntad que tienen determinadas personas de forma lucrativa de hacerse con la propiedad privada de otras, pues hay que hacer un estudio previo, detenido, de los derechos que se encuentran en juego, porque hay que tener en cuenta que el legislador, precisamente, durante los últimos años ha hecho un esfuerzo importante en la dirección de suspender los lanzamientos de esas personas en situación o con procedimientos de ejecución hipotecaria. Luego, es importante no proceder a impulsar una regulación de esta materia sin tener ese estudio pormenorizado de las posibles implicaciones. No vaya a ser que con las vías para solucionar esos problemas vayamos a generar otros. Y como ha mencionado también, creo que era un caso de ocupación del suelo público, me gustaría también recordar que en todo lo que tiene que ver con los muebles y el patrimonio público, la Ley 33/2003 permite un conjunto de prerrogativas para que la Administración pueda actuar en relación a esos inmuebles, entre las que, por ejemplo, está la de recuperar la posesión de los mismos sin tener que acudir a la jurisdicción civil. O hay procedimientos también, en el caso de la ocupación de espacios públicos y de bienes públicos, que garantizan que esos problemas de dilación en el tiempo que se producen en el caso privado no se produzcan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea relativa a la garantía